Cuarto día de caídas ininterrumpidas en el euro dólar. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? ¿Qué es lo que pasa en la política europea? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Alemania? Y por supuesto, también, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Cuáles han sido los últimos datos de inflación? ¿Y cuáles van a ser las conclusiones que mañana nos pueda traer Powell después de los datos que hoy hemos tenido? Pues bien, si esto os interesa, si queréis saber cómo operar hoy que hemos tenido el pistoletazo de salida con las primeras grandes noticias fundamentales, entonces este es vuestro vídeo si queréis operar el euro dólar o el oro. Ya sabéis que como siempre podéis dejar un comentario, un like si os gusta el vídeo y por supuesto podéis seguirme en todas mis redes que las tenéis en la descripción de este vídeo. Así que dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo, la pregunta obvia y evidente en un vídeo del euro dólar y por supuesto del oro, pero claro, ¿qué es lo que está ocurriendo en Europa? Porque hemos tenido datos de inflación. Ayer martes en Alemania teníamos un dato 0,4 versus 0,4, había un repunte inflacionario en Alemania, pero digamos que era algo previsto, es decir, salió lo que tenía que salir y no era una cosa extraña, puesto que había un rebote de la inflación en términos generales y, por supuesto, además, estamos teniendo en cuenta que la energía se ha encarecido durante las últimas semanas, por lo tanto, era normal que hubiera un repunte en la inflación general, sobre todo también porque ya no estamos en una época invernal y, por lo tanto, pues el consumo energético en Alemania aumenta y debido a las restricciones del gas ruso, pues era una cuestión de tiempo, es decir, que era una cosa que no se podía evitar y que el mercado ya de por sí daba por descontada. Bien, en el día de hoy ya conocemos además la fecha que va a tener Alemania elecciones. Sí, sí, recordaros que ayer lo comentaba en el vídeo del oro, que teníamos encima del panorama en Europa elecciones en Alemania adelantadas porque había caído el gobierno alemán. Pues bueno, el 23 de febrero va a haber elecciones en Alemania y por lo tanto puede que cambie el signo político. ¿Esto qué significa? Inestabilidad en la principal economía de la zona euro. Pero claro, si pensáramos que Alemania es una potencia que va al alza y que económicamente va bien, pues podríamos decir que, bueno, dentro de lo que cabe, son cuestiones políticas que no nos deberían afectar más o menos. ¿Cuál es el problema? El problema está en que Alemania se encuentra estancada, que mes a mes vamos viendo cómo aumenta la lista de desempleados y también mes a mes acabamos viendo noticias de cómo van cerrando parcialmente sus negocios o totalmente sus negocios grandes empresas. La última que hemos tenido hoy, por ejemplo, es Bayer, la empresa que seguramente a muchos de vosotros os lo conozcáis por el sector farmacéutico, o incluso hace unas semanas pues teníamos a Volkswagen con reducciones muy importantes en su plantilla y con unos recortes de beneficio importantes, hasta el punto en el cual un monstruo como Bayer, pues fijaros que se encuentra en su precio como acción más barata de los últimos 20 años, cuando por otro lado nos encontramos con la bolsa americana en máximos históricos. Es decir, esa disonancia entre un mercado y otro pues también se traslada a la realidad y la realidad es que ahora mismo la locomotora alemana está totalmente parada y eso a Europa pues no le viene bien, sobre todo también porque en el Parlamento Europeo hoy teníamos ya que tener nuevos comisarios que vienen a ser como los ministros de Europa y en este caso está todo paralizado. La inestabilidad política que hacía unas semanas poníamos de manifiesto como un riesgo para el dólar, pues en este caso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que si éramos pocos, parió la abuela. O en este caso viene a ser que en Estados Unidos la situación política se ha tranquilizado, mientras que en Europa empezamos una vorágine pues de ese mismo estilo. Y eso los mercados lo pagan de dos maneras. Primero, haciendo que el euro caiga y que esa parte de esa rentabilidad del euro se traslade al dólar. Por lo tanto, esto que ha ocurrido pues no deja de certificarse durante los últimos días. ¿Significa que esté cambiando la dirección de la política monetaria en Europa? La respuesta es claramente no. Lo que estamos viendo son efectos derivados de muy malas decisiones políticas y al final de la inestabilidad. Entonces, entre comprar euros o comprar dólares, aunque sean incluso más atractivos los dólares, pues fijaros que es que lo ponen muy fácil para que cualquier inversor quiera comprar dólares a día de hoy, incluso con una Reserva Federal que quiera bajar más los tipos. Y eso es a lo que me lleva la conclusión de las noticias del día de hoy. Hoy hemos tenido el IPC subyacente en Estados Unidos, el mensual y el IPC anual y fijaros,
el IPC anual ha subido 2 décimas respecto al anterior, pero ha cumplido tanto con las previsiones en el subyacente como en términos generales, es decir, la inflación general. Por lo tanto, sí, la inflación es 2 décimas mayor, está ocurriendo a nivel mundial, eso se produce debido al coste de la energía, por lo tanto, no es una sorpresa para nadie y por lo tanto tampoco es una sorpresa para la Reserva Federal. Es cierto que se desvía ligeramente de su objetivo de llegar a la inflación del 2%, pero también es cierto que nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo que la inflación se va a situar en el 2% a finales de 2025, principios de 2026. Que nadie piense que Powell estaba pensando para finales de este año conseguir el objetivo, ni de coña. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que estos datos siguen fortaleciendo la tesis de que el dólar está bien encaminado, inclusive aún si van a bajar los tipos, porque con estos datos ya os digo yo que Powell dentro de unas semanas, principios de diciembre, tendrá prácticamente la totalidad de papeletas para bajarlo un cuarto de punto más los tipos en Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos, en este caso, pues ahora mismo, en términos macroeconómicos, en términos de política fiscal. Bueno, en términos de política fiscal, digamos que tienen un déficit del gasto, pero en Estados Unidos también se ha creado ahora una oficina, que es la que va a dirigir Elon Musk, para reducir, digamos, el gasto gubernamental. Es decir, que en cierta medida también Estados Unidos lo que ha lanzado es un mensaje de que va a empezar a recortar el gasto en términos de eficiencia, pero digamos que el gasto o el presupuesto o lo que viene siendo el déficit, es decir, darle a la maquinita, se va a ir reduciendo progresivamente. Por lo tanto, tenemos declaraciones a favor del dólar, declaraciones también en este sentido políticas positivas, por lo tanto, ¿qué es lo que está premiando la gente? ¿Qué es lo que están premiando los inversores? Las instituciones están premiando la estabilidad y las buenas decisiones, cosa que no está ocurriendo en Europa. Y esto que os acabo de comentar en estos minutos no está en ningún calendario económico, por lo tanto, tenedlo siempre en mente. El riesgo geopolítico no ha disminuido, el riesgo general no ha disminuido, por lo tanto, pues lo que os puedo decir es que el eurodólar cae precisamente por eso. ¿Me he podido equivocar? Hombre, no sabía yo que iba a caer el gobierno alemán. No sabía yo que iban a adelantar elecciones. No sabía yo que esta semana no se iban a elegir los comisarios que deberían de salir. Por lo tanto, ahí me he podido equivocar. Sí, no he tenido en cuenta este cisne negro. Nadie creo que lo tuviera en su calendario. Y eso es lo que ha provocado que caiga el eurodólar. Es cierto que vamos camino del 1,05. La próxima resistencia, fijaros que en el día de hoy pues la ha tocado la resistencia del 1,059, que era un punto perfecto para comprar dentro, de hecho, del canal bajista, pero fijaros que lo ha perforado y nos está llevando prácticamente a la siguiente resistencia, al 1,054. Pensad que prácticamente el eurodólar en tan solo 2 meses ha perforado todas las ganancias de este año hasta situarnos incluso en el punto menor del año 2023, casi prácticamente estamos rozando los mínimos que se dieron durante octubre del 23. Por lo tanto, incluso puede que esto vaya a menos. Otro problema que yo creo que se va a ir solucionando, los comisarios europeos, probablemente en las próximas semanas salgan. El tema de Alemania, como ya hay una fecha fijada, el impacto inicial se irá diluyendo. Y si el Banco Central Europeo no decide bajar los tipos de interés, pues puede que tengamos una remontada. Si no, de aquí a final de año, tampoco auguro que incluso vayamos a recuperar el 1,08 o el 1,09, que es donde empezó toda esta historia. Así que el eurodólar, y os lo digo, prudencia, muy atentos al calendario político, porque sin duda alguna era un componente que no teníamos, o por lo menos lo veíamos muy de lejos, y ahora pues va a tocar incluirlo en los análisis de todas las semanas. Por otro lado, también en el oro, fijaros que está ocurriendo una cosa pues que ya comenté en el día de ayer. Dije, mira, es que vamos a tener una volatilidad que es tremenda, es decir, vamos a tener una volatilidad que pues, nos va a llevar básicamente a que cualquier precio, debido a los datos de inflación, sea un precio pues donde prohibitivo. No deberíamos de meternos. De hecho, fijaros que en la vela de hoy estaba en 2.619 y ahora está en 2.584. ¿Qué quiere decir esto? Que la volatilidad ha sido una volatilidad de prácticamente 500 pips en un día. Es decir, si hubierais comprado aquí y hubiera llegado hasta aquí, os hubierais llevado 200. Si hubierais esperado una hora más, estaba en caída. Por lo tanto, la volatilidad que ayer os comenté en el oro, si salían los datos de inflación tal y como tenían que salir, es decir, los datos que tenemos ahora mismo y que os he dicho que se han dado, pues lo que ha ocurrido es lo evidente. Íbamos a tener volatilidad y no sabíamos hacia dónde iba a ir. Pero ese no era el problema. ¿Por qué? Porque nosotros ya dijimos, oye, si llega hasta los 2.572, 2.580, ahí es donde tenemos la opción de compra.
En otro caso, pues aquí tenemos la opción de venta, que cada vez se ve pues más lejano el llegar a 2.656. Por lo tanto, pues yo creo que ahí es lo que estamos teniendo. Estamos teniendo, por un lado, lo que os comenté ayer, reducción de compras en el activo de oro, concretamente por parte de los dólares, y por otro lado, pues lo que tenemos es un fortalecimiento del, en este caso, del dólar, que pues ya lo he comentado en el eurodólar. Por lo tanto, es una cuestión de paciencia. También habrá que estar muy atentos a la política internacional. ¿Qué ocurre este invierno? Sí, la guerra de Rusia y de Ucrania se queda totalmente estancada, muy probablemente sí. Si el conflicto de Oriente Medio sigue escalando o simplemente pues lo veremos en el telediario como aquel que dice, como una notación a pie de página, y por lo tanto, pues bueno, yo creo que en este caso el oro pues pocas probabilidades tiene de volver a los 2.700 para finales de este año al ritmo al que va. De hecho, muy probablemente en esta zona lo que haya que buscar es posicionamientos de scalping, sobre todo intentando rebotar en la zona de los 2.577. Esto puede que mañana no ocurra, puede que mañana tengamos un rebote al alza o que concretamente entremos dentro de esta zona. Como siempre os digo, con prudencia, estamos viviendo tiempos muy complicados. Ahora bien, el oro estamos a la espera, estamos siendo pacientes, porque ya sabéis que el oro, igual que nos hace ganar mucho, nos puede hacer perder mucho. Hay que entrar con cabeza y en el euro dólar habrá que estar sobre todo muy pendientes a ver qué es lo que dice mañana Jerome Powell. Probablemente diga lo de siempre, de tengo que quedarme atento a los datos, pero lo que sí os puedo decir es que este efecto de estos últimos 4 días es una cuestión política. De hecho, si os dais cuenta, el jueves es cuando cae el gobierno alemán la semana pasada, fijaros lo que ocurre el viernes, lo que ocurre el lunes, martes y miércoles. Es una cuestión totalmente y llanamente política, porque no ha habido ninguna noticia por parte del eurodólar. Así que en el momento que eso se clarifique, muy probablemente tengamos algo más de estabilidad y de probables rebotes en el eurodólar. Por lo tanto, por ahora, a esperar. Así que chicos, ya sabéis que a veces en el trading ocurren cosas que no podemos controlar, pero siempre que ocurren, pues lo importante es meter poco la pata y, por supuesto, aprender de la situación para que no nos vuelva a ocurrir o a pillar desprevenidos. Así que chicos, espero que este análisis os sea de utilidad. Espero que tengáis paciencia, porque hay veces que en el trading hay que tener paciencia y nos vemos mañana con más.